¿Qué tal, clase? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos Bueno, días. Bien, gracias. se me fue la internet, pero volvió. Más bien la luz. Bueno, qué bueno que esté de regreso. Muchas gracias por la espera y disculpen la demora. Estábamos en otro evento más temprano y recién concluyó. Muy bien, en lo que se conecta el resto de la clase, permítanme iniciar la grabación de la sesión. Listo. En lo que termina de conectarse el resto de sus compañeros y compañeras, vamos a, primero quisiera saber si los integrantes de los o las integrantes del siguiente equipo se encuentran ya el chat, ahorita en el grupo. Buenas, profe. Aún faltan de conectarse unas compañeras, pero ya estamos entrando. Ok, perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, vamos a dar una breve introducción para contextualizar. En esta ocasión estaremos revisando otros dos casos, los cuales son Kenia y Mozambique, particularmente de África Central. ¿Sí? Y lo que notaremos es, insisto, estas diferencias, estas particularidades que cada uno de los casos van a ir adquiriendo, ¿sí? Y que van a permitir darnos una perspectiva mucho más concreta de lo que las independencias representaron para estas poblaciones, ¿no? Que ya lo veíamos un poco la semana pasada y empezábamos a atar cabos, como se dice, ¿no? Cómo la herencia cultural y la trayectoria histórica, por ejemplo, del norte de África, influida por las culturas del Mediterráneo, también por la cultura islámica, generaron una conciencia diferente sobre la organización social, sobre los procesos políticos y cómo de alguna manera todo ello se vio reflejado en el propio proceso independentista, es decir, que no fue un proceso violento, hablo en un sentido general, obviamente hubo eh, algunos episodios aislados de violencia y de enfrentamientos armados, pero no fue la constante, por lo menos en los casos que hemos revisado, ¿no? En el caso de Túnez y Marruecos. Sin embargo, nos daremos cuenta que otras regiones, especialmente de la zona subsahariana, son las que van a tener una mayor conflictividad, ¿sí? Y que va a ser una constante también la presencia de dictadores de tipo militar, porque también si recuerdan, cuando apreciábamos o revisábamos los casos de África del Norte, ¿sí? Podríamos decir que el establecimiento de un sistema monárquico, constitucional, semidemocrático, eh, precisamente proviene de toda esta herencia europea que no les era desconocida a los africanos de la zona norte, sino que la trayectoria histórica ya los había empapado de esto, ¿sí? Y que todas estas tradiciones inventadas de las que hablábamos con Hobsbawm y Ranger adquirieron un matiz diferente en el norte de África, como algunos sultanes pasan a denominarse rey, adquieren un sistema de constitución, un sistema parlamentario, la organización de partidos políticos que representan múltiples intereses o múltiples facciones de tipo política, va a ser una diferencia a la organización de guerrillas, por ejemplo, en África Central y del Sur, sobre todo en la zona central, eh, y que nos habla también de la situación por la cual están atravesando los países africanos, algunos estados africanos en la actualidad, ¿no? Y eso es en gran parte en lo que quisiera que nos enfocáramos, que estos procesos no son ni continuos ni homogéneos, sino que van a tener sus propios tintes. Eso por un lado. Y también el hecho de que
no son procesos inmediatos, ¿sí? También si recuerdan muchos de estos movimientos nacionalistas o de conciencia nacional, estatal, al estilo europeo, van a empezar a surgir en los años 30 y 40, justamente en una coyuntura en la que la crisis económica y la situación de la guerra va a orillar o va a ser favorable para estos brotes insurgentes, podríamos denominarlo, ¿sí? Entonces también hay que entender que aparecen en un momento bastante coyuntural. Si la crisis afectó a Europa y afectó a Estados Unidos, siendo economías industriales eh, y de control, perdón, y de mercados masivos, ahora imagínense en sociedades totalmente dependientes y subdesarrolladas como lo son o lo eran los países africanos, ¿no? Y aparte, insisto, la guerra que sobre todo la Segunda Guerra Mundial, que toda la zona norte también va a ser campo de batalla y que va a despertar algunos brotes en esa región. Muy bien, si les parece entonces, vamos a cerrar ahí esta parte de la contextualización para ceder el espacio al equipo número 3, ¿sí? Por cierto, antes de que se me olvide, ya sea en el transcurso del día de mañana o el sábado, ¿sí? En la sección del chat, de los chats correspondientes de Historia de África y de Historia de Norteamérica, estaré publicando los temarios que se van a solicitar que revisen para los exámenes, los segundos exámenes parciales, ¿sí? Entonces voy a dejar las imágenes ahí y en la siguiente semana resolvemos dudas en caso de que haya alguna pregunta o observación, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Nos dice Andrea que hay una compañera que trata de conectarse muy bien. Sí, Miguel, dígame. Sí, bueno, aprovechando lo que precisamente nos menciona la compañera, no sé si podamos comentar algo con respecto a los países que se van a exponer o aprovechar para que Emerson termine de dar su parte de Angola, no sé cómo ve usted. Muy bien, tiene alrededor de 10 minutos, ¿sí? En lo que se conecta la compañera que falta. Entonces, cedemos la palabra a Emerson para que pueda concluir con su exposición. Sí está Emerson, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que no, qué chido. Ok, bueno. Perdón. Ok, entonces, como les decía, les voy a dejar estas imágenes con los temarios, con las lecturas correspondientes, obviamente de la tercera unidad. Para la cuarta unidad son las exposiciones con las cuales van a estar trabajando. Entonces, van a quedar esas imágenes. En caso de que haya dudas, lo resolvemos la siguiente semana. Así van a tener 15 días para prepararse previo al examen, o semana y media. Muy bien, Ana Paula dice, ya llegó la compañera. Entonces, adelante, las escuchamos. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Ok. Buenos días, somos el equipo 3 y el día de hoy les vamos a exponer sobre Kenia y Mozambique. Siguiente, por favor. Muy bien. A inicios de la década de los 50, el partido político Kenyan African Union, creado en 1944 por Jomo Kenyatta, quien pasaría a ser su presidente en el año de 1947, se transformó en un verdadero partido con gran actividad. Si bien había otros partidos como la Asociación Central de Kikuyu, que después pasaría a ser prohibido, y la Asociación de Miembros de Ukamba, ninguno de estos tenía la misma fuerza y vigor que el partido político dirigido por Kenyatta. Su programa se explicaba en el memorándum que en 1951 se había enviado al Colonial Office británico. Buscaban aumentar el número de africanos en el Consejo Legislativo,
pues solo había uno a principios de 1944. Pasaron a ser 4 en 1948 y ahora se pedían 12. En el Consejo Ejecutivo no había ninguno y se exigió paridad de miembros con los de los otros grupos raciales. Otras reivindicaciones de carácter más general se juntaron con las anteriores. Buscaban un colegio único, desarrollo de la educación, libertad de expresión, reunión y circulación, ayuda a los sindicatos, entre otras cosas. Por este tiempo también los europeos tenían 27 representantes en el Consejo Legislativo y había 6 asiáticos. Ambos grupos componían la totalidad del Consejo Ejecutivo. Siguiente, por favor. El levantamiento Mau Mau. También a inicios de los años 50 se empezó a gestar una violencia que se volvería más agresiva en los 2 años siguientes. Una huelga general se declaró este año, sin mucho éxito cabe destacar, pero esta sería una primera señal de alarma. Al año siguiente, los residentes europeos presionaron al gobierno de Londres, contrarrestando el memorándum, ya que estos se oponían al nacionalismo africano, y aclararon que ellos mismos estaban dispuestos a hacerse cargo de la situación. Fue así como el ministro de las colonias se aseguró que no se daría ningún cambio constitucional, lo que tranquilizó a los europeos y agitó aún más a los africanos nacionalistas. Siguiente, por favor. En el año de 1952, la violencia adquirió proporciones más amplias, lo que llevó a que se declarara un estado de emergencia en el mes de octubre. En respuesta a esto, el gobierno de Londres envió tropas británicas y otras fuerzas reclutadas. Enviaron un total de 50,000 hombres pertenecientes a diversos cuerpos y a la policía. Estos fueron enviados para neutralizar a 15,000 combatientes de la libertad, como se hacían llamar los nacionalistas africanos. Los europeos bautizaron este movimiento como Mau Mau, sin saber el porqué de tal designación. La larga duración de su actividad, de 1952 a 1955, haría creer que eran un movimiento organizado y potente, cosa que no corresponde exactamente con la realidad. Más bien se trataba de una organización espontánea, actuando como sociedad secreta que empleó métodos violentos sin coordinación previa, para conseguir unos objetivos en los que se mezclaba el interés material con el religioso, y aún quedaba un hueco para lo político. Buscaban autonomía, recuperación de las tierras tomadas por los blancos, abolición del cristianismo y restauración del orden tradicional, reimplantando usos y costumbres antiguos. Sus acciones descoordinadas, pero eficaces, eran llevadas a cabo por grupos reducidos, contando con el apoyo o colaboración de la generalidad de la población negra, que si bien a veces reprochaba sus excesos, mostraba simpatía por el movimiento. Fue así que la autoridad empleó los métodos represivos a su alcance, sospechando que los Kikuyu, que eran los principales encausados, trataron de controlarlos y encerraron una gran cantidad de ellos en campos de concentración, y a los que se encontraban fuera de sus reservas habituales se les entregó una especie de carnet especial para así poder seguir sus pasos. Todos los partidos políticos fueron prohibidos y Kenyatta, junto a otros 200 dirigentes, fue encarcelado y condenado a 7 años de prisión. Las cifras que fueron dadas por el gobierno británico en 1955 hablaban de un coste de una rebelión de 55 millones de libras y unos 12,000 africanos muertos. Siguiente, por favor. No sería hasta el año de 1954 que se reanudarían las concesiones políticas con el propósito también de acabar con la rebelión. Londres introdujo un consejo de ministros de 14 miembros en el que había ahora 11 europeos, un indio, un árabe y un africano, nombrado por el propio gobernador. En el consejo legislativo ahora los africanos eran 6. Para el año de 1955 se volvió a permitir el funcionamiento de las organizaciones políticas dentro de un marco regional o tribal, lo cual en realidad no contribuyó en absoluto a resolver el problema, pues empezaron a potenciar los particularismos y la dominación de las grandes etnias, dispersándose la unidad necesaria para impulsar el progreso autonómico. Las elecciones para llevar
a la práctica estas reformas pusieron en evidencia la falta de un criterio unitario entre los europeos y la manipulación que se quiso hacer con el voto de las personas africanas. En cuanto a los europeos, el grupo de moderados en el que había en que veía el multirracismo la salvación de sus intereses, formaron junto a un dirigente, Michael Buldell, el New Kenya Group, separándose de los radicales los cuales se iban dirigidos por el capitán Briggs, agrupados en el United Party, que juzgaron demasiado liberales las concesiones que había dado Londres. Con respecto a los africanos, a las tribus mayoritarias de Kikuyu, Embu y Muru, se les exigió a la hora de votar una especie de certificado de lealtad que se concedió a los no sospechosos. Estas elecciones fueron ganadas ampliamente por el partido de Briggs. Siguiente, por favor. Para el año de 1958 se expuso una nueva constitución, la Constitución de Lennox Boyd, quien era secretario general del Colonial Office. Gracias a dicha constitución, se elevó el número de representantes africanos a 14 en el Consejo Legislativo. Estos fueron elegidos por sufragio directo. A pesar de este pequeño avance, se cuestionaba la representatividad de estos elegidos, que raramente llegaban a ponerse de acuerdo para llevar adelante de forma unitaria la africanización de las instituciones. Por otra parte, el equilibrio multirracial de la nueva constitución pretendía no ser aceptado ni por los radicales blancos ni por los africanos, de la misma tendencia agrupados en un nuevo partido, el Kenya Independence Movement, o KIM por sus siglas, con Odinga y Tom Mboya a la cabeza. Cabe destacar que dicho partido no fue reconocido por la administración. En 1959 hubo una ley importante que concedía a los africanos de cualquier raza el derecho a poseer tierras en cualquier parte del país, lo que rompía el monopolio blanco de ocupar las mejores en exclusividad. Roto uno de los privilegios más fuertes de los europeos y el nulo entusiasmo que suscitó el nuevo texto constitucional, llevaron a Londres, a instancia de la mayoría de los grupos, a reunir una conferencia para acabar con la situación de incertidumbre. Siguiente, por favor. En la conferencia de Lancaster House, llevada a cabo en febrero de 1960, los africanos declararon que querían elecciones con colegio único y algunos escaños reservados a otros grupos, y querían una mayoría en el Consejo de Ministros. Las otras formaciones pretendían la instalación de colegios especiales para cada una de las etnias. La fórmula aceptada fue la creación de una cámara con 65 escaños en la que los miembros elegidos eran 33 africanos, 10 europeos, 8 asiáticos y 2 árabes. A estos había que añadir otros 12 miembros designados, 4 por cada uno de los grupos anteriores, excluyendo a los árabes. Ya en las elecciones del siguiente año, la población se dividió en dos grupos. Estaban aquellos que apoyaban al Kenya African National Union, KANU, que tenían el objetivo de conseguir la independencia, y estaba compuesto por afiliados de las tribus mayoritarias y más evolucionadas. También estaban aquellos que apoyaban al Kenyan African Democratic, liderado por Nikawa. Este pretendía agrupar a los pequeños grupos étnicos y propuso un Estado federal que garantizaría los intereses de las minorías. Este grupo terminó encontrando el apoyo en los moderados blancos y de la administración que trataba por todos los medios de callar el nacionalismo kikuyu. Finalmente, en las elecciones de 1961 se impuso el primero, pero se opusieron a formar un gobierno, pues Kenyatta estaba encarcelado. Nigala, el líder del segundo, accedió a formar un gobierno con el grupo de Blundell y de los asiáticos, pero este gobierno no tuvo ningún respaldo y terminó fracasando. Ya a finales del año 1961, Jomo Kenyatta fue liberado tras 2 años de arresto domiciliario y asumió la presidencia del KANU. Siguiente, por favor. Ya para febrero de 1962 se reunió de nuevo otra conferencia en Lancaster House para salir de la crisis constitucional. Kenyatta, quien había sido liberado a finales del año
y formando parte del Consejo Legislativo, no pudo cumplir con su objetivo de unir a las dos formaciones africanas, cuyas posturas estaban muy alejadas, y se presentó solo dirigiendo la CANU. Una solución de compromiso dio origen a una constitución que era muy complicada y en realidad no mejoró la situación, pues ahora se tenía un gobierno central encargado de asuntos exteriores, finanzas y comercios, y además 6 gobiernos regionales con poderes legislativos basados en 2 cámaras, la alta, elegida por sufragio universal, y la baja, compuesta por un representante de cada distrito. El gobierno de coalición formado el 6 de abril de 1962 entre los dos partidos fue un nuevo fracaso y un modelo de ineficacia. El deterioro económico se unió al político y las huelgas y disturbios originaron una grave agitación social que tomó como mira de descontento las propiedades de los blancos y asiáticos, que sufrieron graves actos de pillaje frecuentemente acompañados de la muerte de sus propietarios. Estos acontecimientos impulsaron a Kenyatta a considerar la independencia como una única solución a los problemas y a tomar con firmeza la dirección de los asuntos de Estado. En las elecciones de mayo de 1963, su partido, el KANU, consiguió el 75% de los escaños y el 1 de junio fue nombrado primer ministro, al mismo tiempo que controlaba relaciones exteriores, seguridad interna y ejército. Ya para septiembre de este mismo año, otra nueva conferencia en Londres fijó la independencia para el 12 de diciembre de este mismo año. En 1964, Kenia se convirtió en una república, con Kenyatta como su primer presidente y Odinga como vicepresidente. También en este mismo año, Kenia se unió a la Commonwealth británica. Siguiente, por favor. Ok. En 1978, cuando falleció el presidente Kenyatta, Daniel Arap Moi tomó el cargo de presidente, y el partido KANU, como ya nos mencionó Ángela, que significa Unión Nacional Africana de Kenia, se convirtió en el único partido político en el país. Se restablecieron algunas leyes de detención que habían sido suspendidas en 1978, y esto apoyó a el punto que sigue, pero ahorita eso se los digo. Algunas leyes de la época colonial ayudaron a que el presidente pudiera centralizar el poder en su figura, y digamos que se suspendieron los derechos individuales que garantizaba la Constitución. Existía un parlamento también, y ese parlamento perdió sus derechos constitucionales y prácticamente le cedió todo el mucho poder que tuviera a la figura del presidente, y se vio subordinado por el KANU. En 1978 hubo una represión de grupos de oposición que, bueno, básicamente durante toda la era Moi hubo represión de grupos de oposición, pero digamos que aquí empezó a verse como más marcado porque a nivel internacional se comenzó a criticar por la violación a los derechos humanos. Obviamente a los oponentes del partido KANU se les arrestaba y no se les daba derecho a juicio. Los grupos de oposición estaban principalmente protestando debido al sistema que el presidente y su partido político introdujeron en 1986 para las elecciones. Este sistema prácticamente votaba el derecho a un voto libre y secreto, y básicamente ahora el voto consistía en formarte detrás del candidato al que estabas eligiendo. Entonces, pues, no había como discreción, digamos, en las elecciones. Todo el mundo se enteraba de por quién estabas votando. Lo cual no tiene mucho sentido porque, o sea, se elegían básicamente del mismo partido, entonces daba igual. Pero bueno.
Para 1991, en agosto se conformó el FOR, que es el Foro para la Restauración de la Democracia, donde se encontraban 6 líderes de la oposición y uno de ellos era Oginga Odinga. No sé si estoy diciendo bien su nombre, pero así se escribe y es ese señor que se ve ahí en la foto. Al ser de oposición, obviamente el foro fue declarado ilegal y los miembros fueron arrestados nuevamente sin derecho a juicio. En diciembre, la Conferencia Especial de Kanu estuvo de acuerdo en aprobar e introducir un sistema político multipartidista. Sin embargo, no hubo grandes cambios y los arrestos siguieron sucediendo. Y de hecho, se mencionaba en el texto que consultamos que hubo organizaciones a nivel internacional que decidieron retirar su apoyo a Kenia por la violación a los derechos humanos que estaba sucediendo con estos arrestos. Ok, para 1992 hubo una masacre básicamente durante 10 días de miembros armados de la minoría Kalenjin, creo que así se dice, a la que curiosamente pertenecía el presidente Moi. Estas personas atacaron a otros miembros de comunidades más grandes que pues estaban desarmadas, prácticamente no les estaban haciendo nada, ellos nada más llegaban y los mataban, en tierras de cultivo del Valle de Rift principalmente. El presidente fue acusado de haber incitado e incluso que algunos miembros de su gabinete, por decirlo de algún modo, habían planeado estos ataques para como dar una muestra de lo que traería un sistema político multipartidista, porque pues recordemos que en diciembre apenas se acababan de aprobar que fuera el sistema de este modo. Todo esto resultó en un saldo de más de 2.000 personas asesinadas y en diciembre del mismo año el presidente Moi fue reelecto. En el 94, el líder de la oposición, Oginga Odinga, murió y se conformó un nuevo grupo de oposición llamado la Alianza Democrática Nacional Unida, pero no tenían una muy buena organización y estaba pues prácticamente en desacuerdo toda la organización todo el tiempo y pues digamos que sus acciones no eran muy efectivas porque como vemos en el 97 el presidente Moi volvió a ganar las elecciones y de hecho se mantuvo en el poder hasta el 2002. Bueno, buenos días. Yo voy a hablar sobre Kenia durante el siglo XXI y voy a hacer más que nada mencionar acontecimientos importantes que sucedieron en este país. Empezando, perdón, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Gana arriba de Daniel Arap Moi con tumbando este gobierno de 24 años y las 4 décadas de Kanu en el poder. Entonces empieza esta nueva presidencia a cargo de Kibaki. En el 2004 tenemos que en Kenia se gana el Premio Nobel de la Paz por el ecologista keniano Wangari Maathai. Tenemos también que durante el gobierno de Kibaki se propusieron 2 constituciones, pero una previa en el 2005, en la cual los votantes rechazaron esta nueva propuesta porque se consideraba, se rechazó la propuesta de constitución porque estaban en contra del presidente Kibaki. Esto fue por parte de la oposición. Hubo momentos de violencia por el cambio que hubo de presidencia, por lo mismo de que se quita del poder a Moi y se pone a Kibaki, donde mueren aproximadamente 1.500 personas. Esto fue en el 2007. Y se llega a un acuerdo entre el gobierno y la oposición en el que se reparte el poder se reparte el poder y se forma un gabinete. En julio del 2010
perdón, se empieza a reconstruir, o sea, una constitución para ver que se apruebe en el pueblo. Y en agosto del 2010, esta nueva constitución se diseña para limitar los poderes del presidente y devolver el poder a las regiones aprobadas en el referéndum de la división política que se había hecho del gabinete. Perdón. También en el siguiente año, en el 2011, empieza a haber una especie de conflicto entre Somalia y Kenia, donde diversos grupos empiezan a atacar centros turísticos en la costa de Kenia y atacan a un campo de refugiados lleno de algunos extranjeros, lo que genera que haya un conflicto más grande, haciendo que el 2011, en octubre, tropas kenianas entren a Somalia para atacar a los rebeldes que los acusan de estar detrás de varios secuestros de extranjeros en suelo keniano. Entonces, al entrar las tropas de Kenia a Somalia, empiezan a haber represalias de Somalia para Kenia. El 2012, la Corte Penal Internacional dictamina que varios kenianos destacados deben ser juzgados por violencia postelectoral del 2007, el 2007, perdón. Perdón, es que estoy muy nerviosa. En marzo del 2011 se descubre que hay un yacimiento de petróleo cercano, lo que el presidente Kibaki aclama como un gran avance para su gobierno. En mayo del 2012, hay un ataque por parte de Al-Shabaab, que es de las personas que están atacando desde Somalia, donde más de 30 personas resultan heridas en un centro comercial en Nairobi. De agosto a septiembre del 2012 hubo más muertes por personas en Kenia por enfrentamientos en tierra por las tierras y recursos de la provincia costera. También ya posterior, en el siguiente año, en el 2013, Uhuru Kenyatta, el hijo del primer presidente de Kenia, gana las elecciones presidenciales con poco más del 50% de los votos. El primer ministro Raila Odinga es rechazado por el Tribunal Supremo, y en junio del 2013 el gobierno británico dice que lamenta sinceramente la tortura de miles de kenianos durante la represión de la insurgencia de Mau Mau en la década de 1950 y promete 20 millones de libras esterlinas en compensación. El vicepresidente William Ruto se declara inocente ante la Corte Penal por crímenes en contra de la humanidad por la violencia postelectoral del 2007. Ya ven que dije que hubo varios atentados, entonces esto es de lo mismo. Se empezó a buscar quienes habían incitado a esta violencia. Para esto todavía siguen los problemas entre Somalia y Kenia. En 2013, militantes somalíes de Al-Shabaab toman el centro comercial de Westgate en Nairobi y matan a más de 60 personas, pidiendo que el ejército keniano se retire de Somalia. Durante este año siguen habiendo más enfrentamientos, como en junio del 2014, que 48 personas murieron después de que militantes de Al-Shabaab atacaran hoteles, una comisaría de policía, todo esto cerca de la isla turística de Lamu. En diciembre del 2014, varios fiscales de la Corte Penal Internacional retiran los cargos contra el presidente Kenyatta por la violencia postelectoral del 2007, citando que son pruebas insuficientes. En 2015, Al-Shabaab lleva a cabo una masacre en la Garissa University College, en el norte de Kenia, matando a 148 personas. En 2017, el gobierno declara desastre nacional, una sequía que afectó a gran parte del país. En mayo del 2017, eso fue en febrero, en mayo se abre una nueva línea ferroviaria multimillonaria que une a Mombasa con la capital de Nairobi, y que se convierte en el mayor proyecto de infraestructura del país desde la independencia. De agosto a octubre del mismo año, el presidente Kenyatta es declarado ganador de las elecciones presidenciales de agosto y de la reelección en octubre. En enero del 2020, yihadistas somalíes de Al-Shabaab atacan la base del ejército de Camp Simba cerca de Lamu y matan a 3 estadounidenses. Este es como que un recuento de varios acontecimientos importantes que han ocurrido en este siglo.
Y así. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya lo mencionó Andrea, pero lo voy a volver a decir. El presidente Mwai Kibaki estuvo en el poder del 2002 al 2013 y la verdad se me olvidó poner ese dato, pero es bajo una nueva constitución y mentiría si aseguro de qué año es, pero estoy casi segura que es o del 2010 o del 2012, pero bueno, más bien, bajo la nueva constitución es el nuevo presidente, lo siento, me revolví, que sería Uhuru Muigai Kenyatta, y el vicepresidente es William Samoei Ruto, que fueron elegidos en el 2013 en las primeras elecciones generales de Kenia, y fueron reelegidos en el 2017, como mencionó ahorita Andrea. Bueno, estarían por acabar sus periodos de mandato en agosto del año que viene. Perdón. Bueno, ahora voy a hablar del panorama económico de Kenia. La economía keniana ha experimentado crecimientos considerables en los años pasados, generado por diversos factores clave. Estos son que el país disfruta de las ventajas de ventajas particulares, como que tiene una fuerza laboral bien organizada, tiene un puerto vital que sirve como un punto de entrada para todos los bienes destinados a países en África Este y el interior de África Central, tiene fauna abundante y tiene kilómetros de línea costera y sobre todo un gobierno que está buscando promover más mejoras en el área comercial. Kenia sigue siendo uno de los países más fuertes de África. De hecho, ahí en el mapa que está del lado izquierdo, se ve como es el octavo, se podría decir que es la octava potencia africana, económicamente hablando, con un PIB de 7.749 mil millones de chelines kenianos, que se traducen a 77.494 miles de millones de dólares. Tiene un crecimiento del 4.9%. Todos estos datos son del año del 2017. Si se ven ahora en internet, va a ser más. La agricultura es el principal contribuyente o el más importante al PIB de Kenia, que tiene que tiene el país. Tienen como principales fuentes de exportación o principales productos de exportación el té y la horticultura, que son los principales ingresos, siendo en 2017 las exportaciones de té y horticultura valoradas en 147 mil miles de millón de chilenos kenianos. Sobre los tés y 113.3 mil miles de millón de chilenos kenianos para la horticultura. África es el principal destino de las exportaciones de Kenia, seguidos de Asia y Europa. O sea, se divide en esos continentes. Las principales exportaciones de Kenia a Japón son de té, café y flores cortadas. A Pakistán sigue siendo el principal importador de té de Kenia. La posición de Kenia como centro económico, comercial y logístico en África Central Oriental coloca al país como uno de los mejores destinos de inversión a nivel mundial. Las inversiones extranjeras directas han aumentado y son más sólidas en la región de África Oriental. Además, las cifras del Producto Interno Bruto, recabadas de 58.1 miles de millones de dólares en 2014, elevan a Kenia a un país de ingreso medio-bajo, que lo hace una de las economías más grandes de África subsahariana y una de las de más rápido crecimiento en el mundo. En la región, Kenia es la economía, perdón por el ruido, Kenia es la economía dominante en la comunidad de África Oriental, contribuyendo con más de 40% del Producto Interno Bruto de la región. Eso también se distingue de forma única de muchos países por el hecho de que la economía de Kenia ha sido durante mucho tiempo una de las más diversificadas sin exportaciones de petróleo ni gas. Es probable que el reciente descubrimiento de petróleo en Turkana, que es una parte del norte del país, fortalezca e impulse el crecimiento económico de Kenia. Siguiente, por favor.
Buen día. Bueno, yo les voy a hablar acerca de Mozambique. Si le puedes dar a la siguiente, por favor. ¿Iba a decir algo, maestro? No, adelante, Merari. Ok, gracias. Bueno, empezaré hablando un poco sobre los antecedentes de Mozambique. Y bueno, cuando se realiza la conferencia de Berlín en 1885, Portugal reclamaba una franja de tierra desde Mozambique hasta Angola, lo cual fue aceptado por las autoridades alemanas, pero no por los británicos. Entonces, ya debido a las deudas que comienzan a tener los portugueses, pues se ven obligados a renunciar a estas pretensiones y aceptan las líneas que habían sido definidas por los británicos. Bueno, más adelante los portugueses con el afán de controlar pues Mozambique y sus colonias, implementaron los prazos, que eran grandes fincas agrícolas. Estas concesiones de tierras eran de la corona o también habían sido arrebatadas a jefes locales, y durante el siglo XX los portugueses habían trasladado la mayor parte de la administración a grandes compañías privadas, como la de Mozambique, la de Zambezia y la de Niassa, que eran dirigidas y financiadas principalmente por el Reino Unido. Eh, Aunque cuando comienzan a trabajar estas compañías, se había logrado abolir la esclavitud a finales del siglo XIX, pero también estas mismas compañías empezaron a aplicar políticas de trabajo forzado, y estas empresas empiezan a operar como feudos independientes, y poco hicieron para consolidar el control portugués que pues habían querido tener. Siguiente, por favor. Bueno, ya en camino hacia la independencia, pues con el ascenso de Antonio Salazar al poder en Portugal, la política colonial empezó a cambiar, ya que Salazar creó una dictadura autoritaria, casi fascista en Portugal, la cual fue llamada Estado Novo o Nuevo Estado. Bueno, Salazar cerró las colonias a la inversión no portuguesa, abolió los prazos que les había mencionado, y consolidó el control luso sobre Mozambique. Con esto, pues obviamente desaparecen las compañías privadas y se intensifica la concentración de territorios de ultramar, la concentración de poder en manos de compañías y particulares portugueses. También con esto estableció que los territorios de ultramar controlados por Portugal, pues que entre ellos estaba Mozambique, a partir de entonces no serían considerados colonias, sino que adquirirían la categoría de provincias de ultramar. Y bueno, entre otras cosas, este nuevo régimen también consistía en incrementar la migración de gente blanca a las colonias, y los africanos pues fueron sistemáticamente privados de recursos, dado que debían de construirse instalaciones cómodas para los blancos, y debía asegurarse un nivel de vida relativamente alto para los migrantes portugueses. Asimismo, pues los portugueses lanzaron una serie de planes de desarrollo para extender y modernizar la infraestructura nacional de transporte y de comunicaciones, perdón. Los buenos precios de los productos tropicales de la posguerra favorecieron la economía, lo cual fue favorable para la población nativa, que sufrió graves limitaciones de movilidad debido a la falta de oportunidades. Siguiente, por favor. Bueno, ante el descontento social y la situación pues desfavorable que se vivía por este nuevo régimen, la idea de independencia pues no podía esperar. Hubo ciertos sucesos, obviamente todavía en camino hasta esta independencia. Y bueno, el año 1960 es considerado como el año de las independencias africanas, ya que los territorios africanos colonizados por potencias extranjeras alcanzaron el estatus de países independientes. Bueno, a medida que las ideologías comunistas y anticoloniales
se extendieron en el continente africano, se empezaron a crear muchos movimientos políticos que pues eran favorables para que se llevara a cabo la independencia de Mozambique, ya que estos grupos pues alegaban que las políticas y los planes de desarrollo que estaban diseñadas para favorecer a los portugueses y que se les había prestado muy poca atención a la integración tribal y al desarrollo de sus comunidades nativas. Como inicio de la lucha de independencia, se recuerda a la masacre de Mueda en 1960, ya que un grupo de agricultores de esta región se reunieron frente a las oficinas administrativas de la colonia para reclamar que se les permitiera crear cooperativas agrícolas y así conseguir mejores condiciones de vida. Después de una larga espera de varias horas, pues no lograron ninguna respuesta y la policía pues optó por el uso de la fuerza para dispersar a la multitud, provocando pues cientos de muertos. Bueno, debido al panorama que se vivía en el África meridional, con un régimen opresivo ejercido por Lisboa y los gobiernos del apartheid en Angola, Mozambique, Namibia y Rodesia, en la República de Tanzania este lugar se convierte en un lugar de desarrollo para los movimientos anticolonialistas, y ya que pues era un espacio de refugio para todos ellos y también para construir solidaridad y unidad. Posteriormente, en el año 1962, se reunieron en Dar es Salaam, que es la capital de Tanzania, 3 grupos nacionalistas de distintos orígenes, que fueron la Unión Mocande mozambiqueña, que sus siglas son MANU. También estaba la Unión Nacional Democrática de Mozambique, que era la UNADEMO, y la Unión del Mozambique Independiente, que sus siglas son UNAMI. Estos 3 grupos se unieron al Frente de la Liberación de Mozambique, que es el Frelimo, perdón. Todos ellos pues tenían como objetivo alcanzar la independencia en una sola unidad, lo cual pues significaba que querían incorporar a la mayor cantidad de gente en el movimiento, desde comerciantes hasta campesinos, pero pues las posibilidades de lograr dicha unidad pues eran muy frágiles, ya que estas agrupaciones pues solo compartían el rechazo al colonialismo portugués, pero pues en otras cuestiones particulares pues no había consenso. Y bueno, para organizar su lucha y consolidar el frente político alcanzado, realizaron su primer congreso. En este congreso resaltaron 2 figuras importantes, que fueron L. Nakawandame, que sostenía fuertes posiciones regionalistas y estaba en contra de la idea de la lucha armada, y la otra figura pues era Eduardo Mondlane, quien fue elegido presidente. Siguiente, por favor. Bueno, Eduardo Mondlane era un asimilado. Los asimilados eran pues tipo una burguesía nativa del periodo colonial y que formaban una minoría dentro de la amplia población africana. Él tenía mucho prestigio local, en buena medida por su amplia experiencia internacional, ya que creo que estudió antropología en una universidad estadounidense o algo así. Bueno, como Lisboa también se negaba a una negociación política, en 1964 el Frelimo fue el último de los grupos nacionalistas de las colonias portuguesas en África por decidirse a la lucha armada, y el lugar elegido para los primeros ataques fue pues en el norte del país. Así pues se organizó el segundo congreso, en el cual el Frelimo buscaba crear una base de sostén internacional, ya que ellos veían que Portugal pertenecía a la OTAN. Pensaban pues de que ellos van a tener el apoyo de los países occidentales, por lo tanto pues ellos no veían con desprecio o indiferencia que algún actor destacado del escenario internacional como China o la Unión Soviética los apoyara. En dicho congreso se tomaron decisiones trascendentes. El Frelimo contaba
controlaba, perdón, un 20 y un 25% del territorio y había abierto un tercer frente en la provincia de Tete, que estratégicamente era muy importante por estar en el centro del país. Bueno, se propuso que en las partes que estaban controladas por el frente, las cuales les llamaban zonas liberadas, fueran una especie de laboratorio de la nueva sociedad que imaginaban. El Frelimo consideraba que luchaba contra el fascismo que gobernaba Portugal, ya que no solo lo sufrían los africanos, sino también los habitantes metropolitanos, buscando así el apoyo y la solidaridad de los portugueses. Posteriormente, pues el asesinato de Eduardo Mondlane en Dar es Salaam en marzo de 1969 fue una gran pérdida para el Frelimo y pues se crearon muchos cambios en su interior. Se mencionaba que la personalidad que tenía Mondlane conseguía conciliar intereses diversos, pero con su ausencia se fortaleció el grupo de los llamados intelectuales revolucionarios y el de los militares que defendían la posición no racialista. Bueno, y después de un periodo breve de triunvirato, un año después de la muerte de Eduardo Mondlane, Samora Machel fue elegido presidente del Frelimo. Con Machel se menciona que es un carismático militar y pues se consolidó la tendencia más radical y militarista. En el año 1974 se llevó a cabo la Revolución de los Claveles, pues este fue el levantamiento militar que hubo en Portugal, que terminó con este régimen, el del Estado Novo, y pues rápidamente se firmó un cese del fuego en Mozambique y se iniciaron negociaciones políticas para terminar con el dominio colonial en el país. Vaya, o sea, todo esto fue consecuencia esta revolución fue consecuencia para que Mozambique lograra su independencia. Y para el día de la declaración de la independencia, el 25 de junio de 1975, bajo la presidencia de Samora Machel, la economía era relativamente más diversificada que en otras colonias. Al producirse la independencia en 1975, Mozambique surgió como una república soberana, pero con una frágil idea de Estado nacional. Siguiente, por favor. Bueno, después de la independencia se instala en Mozambique un régimen marxista prosoviético de partido único en el Frente de Liberación de Mozambique, o sea, el Frelimo, que pues era liderado por Samora Machel. Y es aquí cuando aparecen los primeros conflictos internacionales con sus vecinos, en particular con Rodesia, porque estaban brindando apoyo a los rebeldes nacionalistas de Zimbabue, y es así como desde el exterior y con el apoyo de las autoridades de Rodesia se forma en 1977 la Resistencia Nacional Mozambiqueña, que es la RENAMO, que era pues el grupo opositor armado al gobierno del Frelimo. Entonces, tanto el Frelimo y la RENAMO fueron los protagonistas de esta guerra civil, que duró 12 años. Aunque el Frelimo logró mantenerse cohesionado, pero para cuando se realiza el cuarto congreso del Frelimo en 1983, la situación era catastrófica, el Estado pues vivía prácticamente de la ayuda internacional y poco después decidieron que ingresara al país el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional, y pues que se estableciera el primer programa de ajuste estructural. Se hace otro congreso, el quinto congreso, que se lleva a cabo en 1989, y el Frelimo pues abandona el marxismo-leninismo, y el 4 de octubre de 1992 ya el presidente de la República de Mozambique, Joaquim Alberto Chissano, y el presidente de la Resistencia Nacional de Mozambique, del RENAMO, firmaron en Roma un acuerdo general de paz en el cual se establecía los principios y modalidades para la obtención de paz de Mozambique. Y pues dicho acuerdo estableció que para la aplicación de dicho acuerdo se comenzaba pues con la cesación del fuego. Siguiente.
Bueno, ya para finalizar, yo les voy a hablar sobre la situación política. Consiste en que las elecciones de 2004, el candidato de Frelimo, que vendría siendo como Frente a la Liberación de Mozambique, algo así, que es un partido político, llegó a la presidencia y para octubre del 2009 se celebraron por primera vez de manera simultánea elecciones presidenciales, legislativas y provisionales. De nuevo, Frelimo obtuvo una amplia victoria, mientras que Rémano, que es como Resistencia Nacional Mozambiqueña, que vendría siendo otro partido político, registró una progresiva pérdida de peso político. Eh, surgió una nueva fuerza política de oposición que sería el Movimiento Democrático de Mozambique, creado y dirigido por David Simango. Rémano boicotó y decidió no participar en las elecciones municipales celebradas en el 2013 y en abril de 2013 y agosto de 2014 Mozambique revivió una situación de conflictos militares de baja intensidad en la zona centro del país que enfrentó al gobierno y a Rémano. Las negociaciones entre las partes desembocaron un acuerdo de alto fuego en septiembre de 2014 entre el presidente y el líder de Rémano. Dicho acuerdo permitió la participación de Rémano en las elecciones presidenciales, legislativas y provisionales en octubre del 2014. Y finalmente el diálogo directo entre el presidente de Mozambique y el presidente de Rémano a partir de diciembre de 2016 permite la declaración de la tregua temporal a partir de finales del siglo XVI, que se transforma en indefinida a partir de mayo de 2017, mientras continúan los trabajos para lograr un acuerdo de paz definitivo. En enero del 2018, el presidente anuncia un consenso de descentralización, que se remita a la Asamblea de la República para debate y eventual aprobación. Continúan las negociaciones sobre desmilitarización de Rémano, tras cual se podría firmar un acuerdo de paz global. En agosto del 2018, el presidente de la República de Mozambique anuncia la firma de un memorable entendimiento con este partido sobre el desarme y la desmovilización a mayoría y pasa a tener más de 2/3 de estos escaños, algo así como 184 sobre 250. Especial atención, especialmente con programas de cooperación muy diversos como de índole, como judicial y cultural. Y otro ejemplo podría ser Sudáfrica, que es el principal socio económico de Mozambique, encontrándose siempre en sus principales proveedores. Siguiente, por favor. Bueno, la economía en 1992, al terminar la guerra civil, los indicadores económicos de Mozambique situaban al país entre los más pobres del mundo. Desde finales de los años 80, la política macroeconómica de Mozambique ha venido definida por las relaciones mantenidas con el Banco Mundial y el FMI. A finales de 2015, el FMI aprobó un préstamo para ayudar a Mozambique a corregir sus desequilibrios. Y apunta a desviaciones a la política macroeconómica mozambiqueñas, mostrando su preocupación por la reducción de las reservas internacionales.
Pese a distintas rondas negociadoras entre Mozambique y sus donantes, no se ha llegado a una solución sobre la misma y el país se encuentra en una situación de impago y sus índices internacionales se suelven a niveles muy bajos. Esta crisis, unida a caída de los precios de las materias primas y la crisis internacional, provocaron un paro del crecimiento económico que apenas ronda como el 3% en los últimos años, que vendría siendo como del 2015 al 2017, para una población que crece, no sé, un 4%. La mayoría de la población, algo así como un 80%, continúa dependiendo de la agricultura como un producto muy bajo y están limitadas sus posibilidades de acceso al mercado, como las grandes insuficiencias a la infraestructura de transporte y el suministro de energía. El Banco Mundial alerta que no se están generando rendimientos para la población y aboga que reforzar la institucionalidad y la política fiscal por una adhesiva inversión de los rendimientos de las industrias extractivas en educación, infraestructura, industrias y me parece que en agricultura. El desarrollo del sector financiero y las facilidades de los negociadores es fundamental y en los últimos años se ha producido una gran entrada de capital extranjero que se ha servido principalmente para financiar los llamados megaproyectos. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias. Muy bien, equipo, muchas gracias. Dejen esa última diapositiva, por favor, en la pantalla. Muy bien, en el caso de, bueno, vamos a iniciar de forma general. Aquí tenemos un mapa de Kenia, ¿sí? Y a continuación les voy a mostrar uno de Mozambique para ubicarnos donde estamos refiriéndoles. En este tercer bloque de exposiciones, ¿sí? Estamos hablando o estamos tratando sobre el caso de excolonias de la zona oriental, ¿sí? Es decir, con cara hacia el Índico. Ya hablamos del norte, ya hablamos del centro, estamos hablando ahora de la zona oriental de África. Sí, pues hay varias cosas que podríamos retomar de la exposición de sus compañeras y que son particulares de estos casos. Bueno, en primer lugar, bueno, no voy a profundizar sobre los conflictos violentos porque ya mencionábamos que se trata de una constante en la historia africana contemporánea. Vamos a hablar de otros elementos. Primero, la zona geográfica en la cual se ubican tanto Kenia como Mozambique va a ser un factor determinante para que sean particularmente más violentos los conflictos. Es decir, que debido a la posición estratégica y a los recursos naturales que van a ser fundamentales en esta zona, por eso es que va a haber más reticencia por parte de las metrópolis, ¿sí? En este caso Inglaterra y Portugal respectivamente, para liberar a estas colonias, y por eso los procesos van a ser tan tardíos como la década de los 70. De hecho, van a ser de las últimas colonias en ser liberadas en África, insisto, por esta posición estratégica y por los recursos naturales. Recuerden también, en clases anteriores, cómo veíamos que los británicos decidieron construir también ese tren que conectaba Kenia con Uganda, para todas las materias primas que se extraían principalmente de Uganda pudieran salir a los puertos kenianos, ¿no? Entonces, debido a esta circunstancia geopolítica y económica, tanto de Kenia como Mozambique, los procesos van a ser mucho más tardíos, ¿sí? Ahora, en el caso particular de Mozambique, también va a ser tardío debido a que Portugal va a estar transitando por una serie de cambios bastante fuertes, ¿sí? Que a veces olvidamos mencionar o que a veces omitimos en nuestra perspectiva general. No lo digo por la exposición, lo digo por nuestra propia conciencia histórica. ¿A qué me refiero? Olvidamos que Portugal también transita, como España, por un proceso dictatorial muy largo, de más de 40 y casi 50 años, que empieza en los años 30 y finaliza a mediados de los 70, ¿sí? Con el control de Antonio Oliveira de Salazar, ¿sí?
en el cual durante todo este régimen va a controlar de forma bastante rigorista los dominios de ultramar, bueno, primero Portugal principalmente, y luego también los territorios de ultramar, ya que prácticamente todas sus posesiones extraterritoriales estaban en África, ¿sí? Y uno de esos casos es Mozambique, insisto, por eso es que, aunque los intentos por la búsqueda de independencia de Mozambique y de otras regiones va a ser tan temprano como finales de los 40 o principios de los 50, como acaban de exponer sus compañeras, pues no van a tener los resultados esperados sino hasta mediados de los 70, justamente cuando termine el régimen de Salazar, ¿sí? Entonces ahí ya va a haber un margen de maniobra para la negociación y que de alguna manera se pueda, pues de alguna manera obtener la independencia y evitar más violencia. Claro que eso no va a ser posible de forma inmediata. Pero bueno, el caso es que con el fin del régimen de Salazar en 74-75 es cuando se va a empezar a ver ya un progreso diplomático y administrativo para obtener la independencia. Sin embargo, ¿sí?, debido a la, ¿cómo podríamos llamarlo? Pues a lo reciente de los hechos o a la precipitada forma en que se dieron la independencia en el caso de Mozambique, pues por eso va a haber tanta radicalidad en el proceso de formación interna. Es decir, la inclinación hacia un régimen de tipo socialista, ¿sí?, bastante precipitado. También una idea de recurrir a las Fuerzas Armadas para organizar el Estado y su respectiva reacción social cívica, es decir, la formación de guerrillas y de todos estos grupos que estaban en contra del régimen que se estaba instalando en el caso de Mozambique, ¿sí?, y que Kenia tampoco va a escapar de esta dinámica, ¿sí?, lo que va a propiciar en ambos casos la formación de dictaduras o por lo menos de regímenes militares basados en la violencia durante toda la década de los 60, 70 y hasta los 80, incluso hasta principios de los 90. Entonces vemos eso, ¿no? La formación de regímenes militares precipitados de alguna manera por los hechos. En otras palabras, estos países, sobre todo Mozambique, estaban tan ansiosos de empezar un Estado-nación independiente que digamos que el fin justificaba los medios, por decirlo de alguna manera, o creían eso los líderes del país. Es decir, que utilizar el ejército o utilizar la reforma agraria o la apropiación de recursos ajenos para poder sacar avante el proyecto de Estado-nación. Eso es en el caso de Mozambique particularmente. En el caso de Kenia, ¿sí?, también vamos a ver una inconsistencia, digamos, que no va a permitir hacer efectiva, por ejemplo, los intentos de constitución, ¿sí? Esta constitución formal va a ser nada más eso, una formalidad, pero en la práctica vamos a ver que no va a tener los resultados esperados, ¿sí?, por un lado. Pero también vamos a ver que un régimen militar es el que va a predominar en la zona de Kenia, antiguamente dominada por los británicos, y que, bueno, hasta todavía los años 90 va a haber esta búsqueda por la representación. Bueno, y aquí otro fenómeno que es la democratización, que va a ser frecuente para países africanos y latinoamericanos. ¿Cuál es este fenómeno? Precisamente con la caída del sistema soviético, del sistema comunista, muchos países que simpatizaban o que estaban afines al régimen soviético, pues van a tener que buscar alternativas. No necesariamente alinearse con los Estados Unidos, pero sí buscar alternativas para su régimen político, ¿sí? Entonces, muchos de estos países, incluyendo Kenia y Mozambique, van a empezar a transitar hacia lo que denominamos democratización en la década de los 90. Es decir, la ampliación de los derechos político-electorales, de la representación política, de la participación, de reducir la represión militar, de la formación de partidos políticos pues efectivos, es decir, que se anule la idea de un partido hegemónico. Y si se fijan,
vienen estas coincidencias entre América Latina y África. Entonces, este proceso de democratización que va acompañado de la formación de instituciones o de organismos internos para promover la organización y la representación de las partes. Es decir, lo que llamamos organizaciones de la sociedad civil actualmente empiezan a surgir en la década de los 90 en estos países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Lo cierto es que estos intentos quedaron en eso, en intentos, y por eso la situación de Centroamérica y de África en general todavía sigue siendo bastante crítica, porque aunque hay intentos o hay esfuerzos por democratizar a estos países, todavía hay mucha reticencia por parte de élites políticas y militares que salieron victoriosas, por llamarlo de alguna manera, en la década de los 70 y que ahorita no se están todavía negando a esas transiciones, ¿no? Por eso vemos tantos conflictos e inestabilidad. Ligado a esta inestabilidad política y cívica, vamos a ver por eso que la situación de subdesarrollo económico no ha podido revertirse, ¿sí? Entonces va ligado una cosa con la otra, ¿sí? No sé si hasta el momento hay preguntas o comentarios sobre este asunto de Kenia y Mozambique. Bueno, en el caso de Mozambique, me parece que como menciona, es que se hace bastante violento por el carácter ya ultranacionalista que adquieren las fuerzas rebeldes, y también se ve muy marcado por esta idea del panafricanismo, pero llevada ya a un extremo radical, que de hecho es lo que lleva a estos países del centro sur a traspasar fronteras, a meterse en guerras de los vecinos que igual y mucho no tienen que ver, pero por apoyar una ideología de un gobierno descolonizado y proafricano, que es justamente lo que lleva aquí a Mozambique a irse a meter a Rodesia del Sur por ser un gobierno blanco que supuestamente está a favor del apartheid. Y ahí es donde vemos a este partido, el Filipo, se me fue el nombre, apoyando ahí a las fuerzas para sacar a Rodesia, que ya por sí, para su mala suerte, fue abandonado por los británicos. Sí, que de hecho, insisto, va a ser una de estas, una serie de cuestiones que les va a tomar tiempo, ¿no? Que les va a tomar bastante tiempo recuperar, ¿sí? Y que les va a tomar tiempo organizar. De hecho, el libro de Hobsbawm, de Historia del siglo XX, el subtítulo es, bueno, en inglés me parece que es la era de los extremos. Sí, precisamente tiene que ver con esta noción con la que inicias tu comentario. Es decir, la constante en las independencias y en los procesos de decolonización africana es eso, vas de un extremo de la política a otro. Es decir, quieres ir o pretendieron ir desde el extremo colonialista, pues jerárquico, ¿sí?, a una sociedad, si no de un sistema anárquico, por lo menos sí totalmente radical, ¿no? Es decir, todo lo opuesto a lo que habían tenido hasta ese momento. Entonces, definitivamente, la defensa por las ideologías y de sistemas políticos va a ser muy frecuente en esta década de los 60 hasta los 80, ¿sí? Y esa radicalidad es lo que va a enfrentar a la sociedad dentro de estos países. Por eso va a haber tantas guerras civiles, por estos extremos y sin pasar por un intermedio. Es decir, ir de un sistema político a uno radicalmente opuesto, en lugar de que algo sea, en lugar de que sea reformista, por ejemplo, o sea pausado, transitado, no sé cómo le podríamos denominar, ¿sí? Entonces, precisamente esta defensa del nacionalismo o esta formación de regímenes autoritarios se genera a partir de la radicalidad, ¿no?, de los extremos presentados. Sí, y que, insisto, va a ser una constante en todos estos procesos de independencia. Por eso la violencia, por eso las guerras civiles y la nula o baja atención hacia el desarrollo social y económico, ¿sí? Y todavía, en la actualidad, todavía en el siglo XXI, como lo han venido mostrando en sus exposiciones,
se siguen reformando o estableciendo constituciones, estableciendo nuevos partidos políticos, nuevas formas de negociación, pero que parece que va para largo. En otras palabras, el periodo intermedio de estabilización que debieron haber hecho en los 70 y 80, ¿sí?, se lo saltaron y ahorita lo están poniendo en práctica. Entonces, bajo esta lógica de la continuidad histórica, los pueblos africanos se saltaron, o los estados africanos se saltaron ese paso, ¿sí? De la transición pausada y de las reformas constantes, se lo saltaron hasta llegar a un régimen opuesto al colonial, ¿sí? Entonces, digamos que de lo colonial se pasaron a un estado independiente y relativamente autónomo, sin primero arreglar los problemas internos, ¿sí?, o establecer estrategias de continuidad, ¿sí? Y ahorita están en ese paso, ¿sí? Entonces, como que se están regresando, digamos, en este proceso de insurgencia y de estabilidad política, pero todavía les va a tomar tiempo, ¿sí? Cosa que debieron, insisto, haber hecho en los 70 y 80, pero se fueron a los extremos de forma inmediata. Entonces, no sé si queda claro esa perspectiva que les estoy tratando de ofrecer, ¿sí? ¿Dudas o comentarios? Bueno, y si queremos encontrar un símil, lo podemos encontrar en México también. Todos estos experimentos, ¿sí?, que se realizaron a lo largo del siglo XIX después de la independencia, se quiso ir rápidamente a otro extremo, y creo que yo se los había dicho en alguna ocasión. Soy de la idea de que se debió haber transitado por un sistema centralista para evitar el caos y luego ya probar los sistemas republicanos federales, ¿no? Pero bueno, también se saltaron, digamos, este paso, y es en lo que derivó tantas guerras civiles. La diferencia es que en México ocurrió en el siglo XIX y en África ocurrió en el último cuarto del siglo XX. Muy bien, ¿preguntas o comentarios? Pues no, reafirmando esta idea del transnacionalismo y cómo se va a adoptar una corriente de izquierda debido a que los países europeos justamente son todos los que están afiliados con la OTAN. Ah, Mozambique tiene en su bandera, es el único país, creo que tienen una arma de fuego en su bandera, específicamente una AK-47, no porque sea para ellos, para el resto del mundo sí es como una cosa muy beligerante, muy violenta, pero para la gente de Mozambique, para ellos es una representación de una herramienta que a ellos les otorgó la libertad. Exactamente, digo, también dos animales matándose, un águila y una serpiente, tampoco, digamos, sería la convención social, pero también tiene cierto simbolismo, ¿sí? Pero bueno, el uso de una AK-47 en una bandera también es de llamar la atención, pero precisamente tiene que ver con esta radicalidad de salir de las estructuras coloniales impositivas y conservadoras y buscar un sistema del otro lado, de supuesta izquierda, que otorgara mayores libertades, pero insisto, no resolvieron las demandas necesarias, ¿sí? Y es por eso es que estos regímenes van a tener una serie de fracasos continuos y que hasta apenas este momento están tratando de resolver. Muy bien, ¿algo más? De acuerdo. Concluimos el día de hoy. Nos vemos mañana en la clase de Historia de Norteamérica. Les recuerdo a las compañeras que suban por favor su exposición a la sección de archivos y continuaremos la siguiente ocasión. Pásenla bien y no se olviden de registrar su asistencia por favor en el chat. Gracias, maestro. No sé si podamos, Eric y yo, quedarnos un momento con usted para preguntar algunas cosas de nuestro pie de Norteamérica. No sé si tenga tiempo usted para eso. Sí, claro que sí. Denme un par de minutos y ahorita resolvemos eso, ¿sí? Sí, gracias.